Mi nombre es Carla Alitzel Méndez de la Cruz, soy integrante del equipo número 2 y del tercero E, y mi tema es los primeros intentos de organización y el imperio de Iturbide. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, se consumaba la independencia de México. Debido a que no estaba definida el futuro político, Agustín de Iturbide creó una junta provisional de gobierno encargada de redactar el acta de independencia. A pesar del optimismo, la situación real del país no había cambiado en sí, pues mientras que los antiguos insurgentes seguían deseando la igualdad, Iturbide y sus seguidores mantenían el control sobre la situación y también sus privilegios. Españoles, criollos y militares buscaban posiciones ventajosas en una nación que estaba más que empobrecida y en la que privaban. La sociedad de la segunda década del siglo XIX buscaba terminar con 11 años de guerra civil. Resguardar la paz era una postura cada vez más difícil, pues ambos bandos habían consumido muchos recursos y la economía estaba paralizada. Si la grave escasez agrícola fue el detonante del estallido de 1810, para 1821 la situación persistía. Las necesidades del gobierno agrícola eran muchas, por lo que se ve obligado a contraer una gran cantidad de préstamos. El proyecto monárquico, primero en el Plan de Iguala y después sancionado en los Tratados de Córdoba, era bastante conservador. El 24 de septiembre de 1821, la Junta, que era de Plan de Iguala, era que proponía ejercer funciones legislativas hasta que se eligiera un conjunto mexicano, donde fue nombrado formalmente por Iturbide con el título de Suprema Junta Provisional Gubernativa. Mi nombre es Darvis Alberto Martínez Hernández, soy del grupo tercero E y les voy a presentar el tema del Congreso Constitucional de 1822. En este tema aprenderemos sobre la Constitución de México, sus embajadores y sobre quién lo presenta, en el cual presentaremos su organización, su administración y su estructura en cómo estaba basado el gobierno mexicano, en la retirada de los españoles, o sea, de la corona española. El Congreso Constituyente de 1822 fue un órgano electo para redactar una nueva constitución para México. Esto dio inicio el 24 de febrero de 1822 y finalizó el 31 de octubre de 1822. Esto fue embajado por Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala para que México fuera un país independiente y soberano. O sea que ya no dependiéramos de la corona española y pudiéramos ser liberales todos los mexicanos. Después de eso firmó los Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba fue cuando se firmó la independencia de México junto con Don O'Donojo, y los representantes del Congreso Constitucional son representantes del clero, del ejército y del ayuntamiento, en el cual el Congreso tenía tres grupos políticos. El primero era los iturbidistas. Los iturbidistas
son las personas que querían que Iturbide gobernara México. O sea, que Iturbide tomara el mando, que fuera el emperador. Los republicanos. Los republicanos son las personas que querían que México estuviera bajo el mando del gobierno republicano. Y los borbónicos. Los borbónicos son los que querían que México volviera a ser parte de la corona española. O sea, que nuestro gobierno estuviera junto con el virreinato español. Esto a mucha gente no le pareció bien. ¿Por qué? Porque los borbónicos, aparte de que eran peninsulares, varias personas ya no querían el mismo trato que tenían los españoles hacia nosotros. Ya no queríamos ser discriminados, juzgados y ser clasificados por diferentes clases sociales. Los españoles nos tenían por diferentes clases sociales. Los españoles, los criollos, los mestizos, las castas, los indígenas y la gente de color. Prácticamente la gente de color era la más discriminada por ser africanos y los consideraban como mascotas. El Congreso Constituyente debería tener una constitución política y debería obtener los presupuestos del gobierno. Prácticamente esto sirvió para que México tuviera mejores impuestos, mejor administración y mejor organización, en el cual por los maltratos que sufrió durante años mediante los españoles y para que ya no fuéramos un país tan pobre. El Congreso Constituyente se creó para formar nuevas constituciones para México, en el cual se creó una asamblea constituyente en el cual estaba conformado por representantes populares. Una asamblea está estructurada por representantes que tienen alto nivel político, en el cual son elegidos por los ciudadanos o la gente del pueblo y son colegiados. ¿Por qué? Porque tienen alto rango en la dictadura política. En realidad, esta asamblea se construyó para dictar una nueva constitución, en el cual tiene como objetivo dar nuevas y diferentes reglas que ayuden a los gobernadores, a los gobernados en el futuro, para que no haya conflictos, guerras y podamos ser un país pacífico. En sí, todo esto sirvió para que tuviéramos una mejor calidad de vida y un mejor estatus social y político entre los ciudadanos mexicanos y seamos libres y soberanos. Número 2. Mi tema a exponer es la Constitución de 1824. El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación. Esta fue la primera organización constitucional y un estatuto provisional del nuevo gobierno. En esta asignaron los puntos básicos con los que se organizó la República naciente. El 4 de octubre de 1824 se aprobó la solemne proclamación del Pacto Federal bajo el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La nación asumió la soberanía y ésta se constituyó para estados libres, soberanos e independientes. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor el 30 de julio del año 1824. Tras el derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín Iturbide. En esta constitución, la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos.
Esta constitución fue basada en la Constitución de Cádiz, la Constitución de los Estados Unidos y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La nueva Constitución implantó el sistema federalista en una república representativa popular, integrada por 19 estados, 4 territorios dependientes centrales y el Distrito Federal. Esta fue compuesta por 7 títulos y 17 artículos, destacando así la soberanía del territorio, la división de poderes y el gobierno individual de cada estado. Esta constitución sufrió cambios en el año de 1835. Se instaló un nuevo gobierno centralista provisional, dando así fin a la Primera República Federal. Y para el 30 de diciembre del año 1836, esta Constitución de 1824 quedó totalmente fuera de vigor. Del equipo número 2 del tercer grado grupo E, y el tema a impartir es la dictadura de Santa Anna. La de 1824 es la primera que se redacta y donde se establece la división del poder federal. Al ponerse en marcha la República Mexicana aparecen dos tendencias, la federalista y la centralista. Los centralistas fueron un grupo de personas que querían un régimen autoritario, en el que el poder presidencial fuera ejercido en todo el territorio del país como una sola entidad. Este grupo derivó a finales del siglo XIX en los conservadores, quienes fueron ganando apoyo de varios países europeos y sus monarquías, como por ejemplo Francia. Los federalistas optaron por ser un grupo democrático y representativo, con la propuesta de tener una división basada en provincias, estados, cada una con su propio poder. Esta corriente se desarrolló en la llamada liberal a fines del siglo XIX. Los centralistas no aceptaban otra religión en el país que no fueran los impuestos que estableció la Iglesia Católica. Dichos impuestos incluían tarifas altas y fomentaban el desarrollo de la industria textil mexicana. El sistema federal quería que cada estado fuera libre y soberano. Eran partidarios de la libertad de culto, derecho que permitía a cada persona practicar la religión de su preferencia. Proponían que las propiedades de la Iglesia pasaran a mano de las particulares y que no hubiera libertad económica sin impuestos. A continuación les presentaré algunas de las principales diferencias que existían entre los centralistas y federalistas. Como número 1, la principal diferencia entre federalistas y centralistas es la conformación del territorio nacional. 2. Los centralistas querían la paz, pero los federalistas querían guerra. 3. Los federalistas tenían un buen ejército y los centralistas no. Como cuarto punto, es que los federalistas querían que el gobierno estuviera conformado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Quinto y último, los centralistas querían 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Bueno, mi nombre es Cristóbal de Jesús Hidalgo Méndez, soy del equipo 2 del tercero E. Yo les vengo a hablar un poco sobre los conflictos que había entre la República Federalista y Centralista. Conservador, compuesto por alto clero, militares y comerciantes, optaron por el centralismo como sistema de gobierno. Garantizaba la conservación de sus fortunas y sus privilegios. Los federalistas representaron la aspiración de un nuevo grupo de clase media. En 1824
Los diputados del Congreso, mayoritariamente federalistas, afirmaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esto comenzó cuando desapareció el primer imperio. Los diputados del Congreso optaron por las repúblicas como forma de gobierno. Sin embargo, pronto surgió la disputa entre los partidos de la República Federalista y Centralista. El centralista es el sistema que concentra el poder y las funciones políticas administrativas en un orden central. El federalista es un acuerdo de unión entre varios territorios llamados provincias o estados. Mi nombre es Heidi Alondra Velázquez Pérez, soy integrante del equipo número 2 del tercero E y les voy a hablar un poco sobre los conflictos internacionales del México independiente que abarca del año 1824 al año 1853. Les hablaré sobre los conflictos internos y externos de México y de otros países que tuvieron que ver con él. Todo empezó cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaron el Plan de Iguala, donde se reconoció a México independiente. Pero también Vicente, Agustín y Juan de O'Donoghue firmaron el Tratado de Córdoba, donde ahí fue donde se reconoció a México internacionalmente independiente. México sufría de distintos problemas, como que había más liberales y no había personas que realmente amaran a México. También no había una persona que pudiera gobernar de manera correcta a México, por lo cual Iturbide tomó ciertas medidas para arreglar eso y se proclamó emperador, y fue donde convirtió a los conservadores en liberalistas. Después de su mandato, los liberalistas se dieron cuenta que no gobernaba de manera correcta, por lo que empezaron a protestar y fue donde se generaron todos los conflictos en México. Al final tuvieron que sacar a Iturbide del mandato, pero ya había concebido muchos privilegios a los conservadores, y esto fue lo que alarmó a los liberalistas, ya que ya no podían quitarle todos los privilegios que Iturbide ya les había concedido. Y después, en 1920, empieza el mandato de Álvaro Obregón. Sí. Otro conflicto del México independiente fue la primera intervención francesa, o también conocida como la Guerra de los Pasteles. Esto comenzó en la pastelería del señor Remontel, que se ubicaba en Tacubaya, donde llegaron los oficiales de Santa Anna y se comieron unos pasteles sin pagar la cuenta. Esto pasó en 1832, por lo cual la pastelería exigió una indemnización de una cantidad de 60,000 pesos. Somos el equipo número 2 y el equipo está conformado por Méndez de la Cruz, Carla Aritzel, Urbina Ruiz, Ítalo Maximiliano, Martínez Hernández, Darvis Alberto, Hidalgo Méndez, Cristóbal de Jesús, Velázquez Pérez, Heidi Alondra Y Domínguez Serrano Valeria. Una pequeña y breve reseña de la unidad 3, la cual se llama México Independiente, que abarcó el año 1821 al año 1855, con 4 subtemas, los cuales son los primeros intentos de organización y el imperio de Iturbide, que fue del año 1821 al año 1823. El segundo subtema es el Congreso y Constitución de 1824. El tercer subtema es conflictos entre centralistas y federalistas, y también la dictadura de Santa Anna, que fue del año 1824 al año 1853. Y por último tenemos los conflictos internacionales, que abarcó el año 1824 al año 1853.
Esto fue de todo lo que se habló en el video. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido más sobre estos temas.